¿Qué tal, amigos y amigas de unpasoaldía.com? Sean ustedes bienvenidos a este espacio en el que nos procuramos acercarnos cada vez más a las gracias y a las riquezas que nos permite nuestra amada Iglesia Católica a través de sus divinas y santas enseñanzas que hemos procurado de asimilar en nuestras vidas y asimismo poderlas compartir, transmitir y llevar a muchos. Es el deseo de unpasoaldía.com en llegar a compartir con ustedes todas estas bellas experiencias que nos posibilitan acercarnos al amor eucarístico de los Sagrados Corazones. El corazón Inmaculado de María Santísima y el Sagrado Corazón de Jesús. Dos corazones que unidos, dos corazones que entrelazados nos han permitido a través de la historia de la Iglesia conocer las grandes maravillas y las grandes riquezas que nosotros tenemos y que debemos compartir y que debemos misionar. Hoy, cuando tenemos un tema que, como siempre, son especiales recuentos, le hemos dedicado hoy a hablar en defensa de María Santísima. Y esta defensa tiene que ser algo que sea un sello y que sea un distintivo entre todos los católicos. Somos sus soldados, somos los militantes de ese gran ejército comandado y capitaneado por ella. Por eso nosotros debemos ser fieles y estar prestos a la defensa de cualquier ataque o de cualquier situación que vaya en contra de su dignidad, de su realeza, como lo hemos visto, y por sobre todo estar prestos a defender su nombre. Es un llamado, es una necesidad. No podemos estar más tibios en esta situación cuando tantos y tantas permanentemente atacan y quieren destruir lo que es parte de nuestros grandes tesoros en la Iglesia, como es el Inmaculado Corazón de María Santísima. Y como siempre, vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe, para que sea Él quien nos oriente y para que sea Él el que coloque en nuestros labios y en nuestro corazón las palabras y las enseñanzas que necesitamos para este cometido. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María Santísima, tu amada esposa. Y dedicamos una oración muy especial a María Santísima. Una oración que es tan sencilla, pero que encierra tanto. Toda hermosa eres, oh María. En ti no hay mancha original. Tú eres la gloria de Jerusalén. Tú el regocijo de Israel. Tú el honor de nuestro pueblo. Tú la abogada de los pecadores. Oh María, Virgen prudentísima, Virgen clementísima, ruega por nosotros e intercede por nosotros delante del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues bien, queridos amigos, en estos días y sobre todo en este mes que hemos hecho el paréntesis de los relatos de los milagros eucarísticos, estamos dejándole un espacio muy particular y muy especial a los Sagrados Corazones. ¿Y por qué dedicarles este espacio a los Sagrados Corazones? Pues dado que ellos
son la posibilidad más grande que nosotros tenemos de conquistar el cielo, que es el reino de Dios Padre, y de poder ser dignos de estar en su presencia. Como cristianos católicos no podemos desconocer y las abundancias que estos corazones encierran. No podemos terminar nuestra vida de preparación aquí en la tierra para ir al cielo sin conocer las riquezas que merecemos, de las que somos herederos y de las cuales hacemos parte por medio de los sacramentos que la Iglesia nos ha dejado. Por eso es de vital importancia que conozcamos estos tesoros. Estuvimos hablando del Sagrado Corazón de Jesús, envuelto en algunos temas especiales. Le hemos dedicado a hablar al Inmaculado Corazón de María. Y hoy vamos a hablar un poco en defensa de María. Yo sé que ustedes tienen argumentos, conocen, aman muchísimo a la Santísima Virgen María, pero de vez en cuando nos cabe refrescar nuestros conocimientos y sobre todo también de agregar más cosas a nuestra sabiduría para poder defender a quien es nuestra reina. Mucho más cuando en las redes sociales y en estos tiempos la directamente atacada es ella, porque es fácil de entenderlo. Es ella la capitana de este gran ejército que se está formando a nivel mundial. Es ella la que va a ser la protagonista principal para que el reino del corazón eucarístico de Jesús se muestre a toda la humanidad. Y por ser ella esa capitana, es ella quien es primeramente atacada. Y hoy vamos a hablar de esa defensa de María. Debemos tener clara conciencia de que María es la criatura más perfecta de Dios. Y es la más perfecta porque es la más humilde, porque es la que contiene la mayor gracia de la caridad que existe y que existirá por los siglos de los siglos. Se ha perpetuado desde la misma historia de Jesús, se ha permeado en nuestros corazones a través del Colegio Apostólico esta grande dedicación y veneración al Santísimo Nombre de María. Y podemos ir avanzando en reconocer que María Santísima fue la mayor responsable por la elección de los 4 evangelistas. Ellos recibieron prácticamente una determinación que se convierte en una instrucción muy particular. Conviene que yo desaparezca y que mi hijo sea elevado. Con seguridad ellos quedarían muy tristes con esa advertencia de María Santísima, porque les hubiese gustado muchísimo hablar en el Evangelio, hablar mucho al respecto de María y de su participación dentro de esta causa de historia de salvación. Ellos sabían que debido a los ruegos de María Santísima, de los ruegos a su Hijo, los apóstoles recibieron innumerables gracias. Innumerables gracias. Todos esos años, ese tiempo que estuvieron bajo su presencia, cuánto no recibieron de ella, cuánto no conocieron de ella. Todos los misterios, ellos fueron testigos. Y es tan bello cuando escuchamos y leemos los relatos que se refieren a María Santísima en esas revelaciones privadas que han sido posibilitadas por la misma Iglesia, de conocer tantas cosas maravillosas que ellos experimentaron al lado de María Santísima. Pero principalmente porque ellos sabían del inmenso poder que la Santísima Trinidad le había concedido. En realidad María tenía dones extraordinarios, mientras que tanto por su humildad, ella no hacía uso de esos dones. Y si no,
reflexionemos un poco en la vida apostólica de Santiago, cuando estaba en ese recorrido en Europa y en España y se sintió desalentado y creía que había perdido todo y que no había logrado hacer nada. Cuando estaba a punto de regresarse, es María Santísima la que se le aparece en el Pilar, y conocemos como la devoción del Pilar, y lo anima y le dice que puede seguir su misión, que el Espíritu Santo estará con él. Y cuán fructuosa no fue esa misión. Todos conocieron las gracias sobrenaturales y particulares que estaban en ella. ¿Y cómo no reconocerlas si ella era el depósito del Espíritu Santo? Si en ella estaban todos los dones del Espíritu Santo. Particularidades que no estaban por encima de Jesús y que ella no las hacía, no hacía alarde de ellas, ni prácticamente las daba a conocer, porque convenía que conocieran era su hijo. Y ella era una discípula y una apóstol de su hijo. Por lo tanto, no iba a estar nunca por encima de él, que era Dios mismo en la tierra. Y toda su enseñanza y toda su participación era para ello, para que se conociera el reino que él vino a establecer y que él vino a dar, ese reino que ya lo hemos hablado y que ya lo hemos referido. ¿Cuánto no callaron los apóstoles y qué esfuerzo no hicieron estos evangelistas para acallar el deseo de que ella apareciese allí en los evangelios? Se rebajó a lo mínimo, solo a una frase, que es la que testimonia su participación en ese pasaje de las bodas de Caná, y haced lo que él os diga. O simplemente la pregunta que le hace a Jesús cuando se pierde y lo encuentran: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? No hay más comentarios de María Santísima, porque es la perfecta humildad, es la perfecta sencillez. Y para que todos tengamos una idea, María, además de ser la criatura más perfecta, es la criatura más inteligente que jamás ha existido en la tierra. Y aún así, es de asombrar el por qué y lo cuánto nuestros hermanos separados insisten en hacer de ella una criatura inferior, a degradarla a lo menos, a lo poco. ¿Y por qué hacen esto? ¿Es acaso poco les agrada o entenderlo así, o acaso esto le agrada a Jesús? Que a su madre la pongan por lo más bajo y tratada con los improperios más desagraviantes y más dolorosos que a una mujer se le pueden dedicar, como lo hacen ellos. ¿Realmente agrada a Jesús ver cómo hablan mal de su madre? Hay, por ejemplo, iglesias que yo he podido escuchar a pastores, y es simplemente que ustedes naveguen en las redes, que tratan a María Santísima hasta de vaca. ¿Podemos imaginar una ofensa tan grande? Y de ahí a todas las que se refieren hacia ella, o basta mirar las marchas en las que se usa su real presencia, su santo nombre, para hacer todas las transgresiones de la naturalidad misma. Solo basta sentarnos y analizar, pensar con profundidad y meditar en el corazón. Entonces, su Jesús de estos hermanos separados tendría que catalogarse en los mismos títulos que se refieren a la madre. Los títulos para
que habría que darle a Jesús de acuerdo al trato que le dan esas iglesias, por lo menos serían innombrables. Yo no sería capaz de pronunciar algún adjetivo calificativo hacia Jesús de acuerdo a como que es María Santísima. Y por lo menos de esta iglesia que yo escuché que trataban a María Santísima como vaca, entonces Jesús es un buey. Y de allí podríamos sacar tantas cosas. He aquí el estado en el cual el demonio ha llegado a atacar a María Santísima, que es su real enemiga, porque sabe que es la lucha constante y permanente por no dejarse aplastar la cabeza, pero al final será aplastado. Y lo sabe, y sabe que sucederá así, pero no dejará de luchar por ello. ¿Tanto odio es necesario? ¿Tanto odio es posible que nosotros lo aceptemos? Si eso no le agrada a Jesús, por lógica sabemos que eso le agrada es directamente a Satanás, que es el eterno enemigo de esta mujer, que es insuperable. O sea, que la mayor ofensa que alguien puede hacerle a Jesús, y de esto debemos estar nosotros muy conscientes para poder evangelizar también, que la mayor ofensa que nosotros le podemos hacer a Jesús es denigrar de la imagen de su Madre Santísima. No hay mayor ofensa para él. Y recordemos que hay un pecado que en la Biblia se enuncia que no puede ser perdonado. Y es el pecado de la ofensa contra el Espíritu Santo. Y si María Santísima es esposa del Espíritu Santo, si María Santísima es reina que gobierna y es madre del Hijo de Dios, ¿no será que denigrar contra ella es cargar esa sentencia de un pecado que nunca será perdonado? Pero el demonio es astuto en engañar, en encubrir y por sobre todo en regalar las posibilidades de hacerle afrenta, hacerle ataque directo a quien es esa persona que lo va a derrotar. Entonces podemos concluir que quien denigre, quien solo se atreva a denigrar y atacar a María, son todos aquellos que se dejan engañar directamente por Satanás, inventando e incentivando tantas calumnias sobre su dignidad. Imaginemos entonces que María sería una mujer vulgar como muchos afirman. Y obviamente sabemos que no lo es, hasta nos duele llegar a pensarlo, porque esa es nuestra madre y sabemos todas las gracias que de ella tenemos y logramos, pero tratemos de hacer ese esfuerzo por llegar a pensar de esta manera, o que ella no sea tan elevada como nosotros católicos pues la hacemos y permitimos esta gracia en ella. Entonces deberíamos nosotros ponernos en el lugar de Jesús. ¿De qué modo le gustaría a Él que nosotros aceptásemos a su madre? Porque por la casi meretriz de algunos, o por una virgen concebida sin pecado original, que jamás cometió pecado alguno. ¿Cómo es entonces esto de la lógica sencilla que nosotros podemos concebir? Si la tratan y la difaman de esa manera, entonces, ¿cómo Jesús podría prestarse de esta manera a venir de esa manera? ¿Cómo la preferimos? ¿Como una meretriz o como una virgen concebida sin pecado original, que jamás cometió pecado alguno, que es purísima,
que es castísima, que es inmaculada, que es intocada por ningún hombre, como ella realmente lo fue, y como nosotros los católicos la veneramos. Es una pregunta a la cual la humanidad en sí es libre de responder. ¿Cómo la preferimos? Y es algo a la que nosotros debemos sincerarnos. Y cuando nosotros permitimos un ataque de esta manera a María Santísima, nos hacemos cómplices. Si no tenemos los argumentos y la capacidad de defenderla. Y recordemos que Jesús también lo dice, que quien se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él en el cielo. ¿Y acaso no defender a María Santísima no es una vergüenza para él? Por eso debemos sincerarnos realmente cuál es nuestro amor y cuál es nuestra experiencia con estos corazones. Decimos amar mucho a Jesús, pero difícilmente cumplimos con las obligaciones que nos atañen para estar cerca de Él. Decimos que amamos muchísimo a María Santísima y permitimos tantas cosas sobre su nombre, sobre su ser, y a veces callamos y omitimos cualquier palabra y no tenemos los argumentos necesarios para defenderla, o simplemente porque nos da temor defenderla. Y recordemos, muy claro lo dice Jesús, que quien se avergüence de mí, Él se avergonzará de nosotros. Entonces, por esto es necesario nosotros tener el amplio deseo de conocerla. Es imposible que nosotros podamos tener todo el conocimiento y toda la apologética para hacer esta defensa. Y gracias a Dios tenemos en redes sociales sacerdotes trabajando arduamente, sin descanso y sin cesar, para defender el nombre de María Santísima, a la cual nosotros les debemos nuestra oración para que se mantengan en este ataque directo contra el demonio, porque defender a María es atacar al demonio. Y muchos no quieren entrar en este ataque por no enfrentarse con el demonio. Les parece muy cómodo estar en esa actitud. Si nosotros no conocemos a María, y si estas que lo atacan, si estos individuos que la atacan, podríamos preguntarnos para ellos, hacernos este cuestionamiento. Empezando por la misma palabra de Jesús que nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y podríamos decirle a ellos, ¿realmente conocen a María? ¿Realmente han interiorizado en la profundidad de su accionar en la historia de la salvación y conocen que toda la Biblia desde el Antiguo Testamento habla de ella y la prefigura en cada uno de los episodios bíblicos? Podremos decirlo, si no la conocen, ¿por qué la juzgan tan duramente? Solo porque ella no permitió que en los evangelios se escribieran grandes cosas o hechos increíbles en pro de esa iglesia que empezaba a nacer. Solo por ese silencio que ella pidió a los apóstoles, por ese deseo y muestra enorme de su sencillez y de su humildad y de tener la plena conciencia que ella era simplemente un instrumento, por eso es merecedora de tantas injurias, de tantas calumnias y de tanto castigo por parte de quienes somos sus hijos. Es simplemente de entender las lógicas sencillas sin mucho uso de razón. Y lo analizábamos ayer. Si Jesús es rey,
su mamá tiene que ser reina. Si es esposa del Espíritu Santo, también tiene que ser reina. Y si es hija de Dios, que es rey, también es reina. Es el orgullo y la soberbia satánica que no nos permite o que no les permite a ellos reconocer ese título tan grande y honroso que tiene María Santísima. Por esto la quieren hacer hasta el punto de catalogarla de las peores palabras, de las peores acciones. Es desconocer que por este intermedio de los siglos, que es por su intercesión, que la iglesia creció y de una manera indestructible. Bien, Jesús dijo que el mal atacaría a la iglesia, pero que no la destruiría. Pero es que esa destrucción no es posible por la protección del manto de María, que está siempre intercediendo y siempre está en esa actitud de intercesión, suplicando por cada uno de nosotros que constituimos el cuerpo místico de la iglesia. Probablemente podríamos decir que Dios en cualquier momento, viendo todo esto, pudiese haberse arrepentido de haber creado a la humanidad. Pero sabemos que por amor Él se mantiene. Y sobre todo al ver todos los desprecios que le llegan a Él en los ataques a estos dos corazones de Jesús y María, y al fruto grande de esos dos corazones que es la iglesia. Pero para eso ha permitido el florecer de tantos santos que, amando a María Santísima, han llegado a permitir que tantas almas se conviertan, y que somos nosotros los que tenemos que ser evangelizadores con nuestro testimonio y con nuestra muestra de la defensa de María Santísima, y que la defendemos porque reconocemos las gracias que a través de ella Dios dispone, porque todas las gracias están en sus manos, todas las bendiciones están en sus manos por ser la reina de todo lo creado, y es a ella a quien acudimos. Muchas denominaciones e iglesias, y bien lo sabemos nosotros y ustedes lo conocen, en las cuales acusan a los católicos de idolatría, y de la cual ser la razón de pedir la intercesión de la Santísima Virgen. De eso nos acusan. Si uno no puede hablarle a Jesús directamente, el único intermediario que encontramos no sería acudir a su madre para que pudiésemos lograr las gracias que le estamos pidiendo. Acudimos a ella es con esa intención, de que ella interceda, porque es la intercesora. Tiene ese don enorme y esa capacidad grande de ser la intercesora ante nuestras necesidades, ante nuestras peticiones y súplicas, siempre y cuando no atenten contra la caridad cristiana de otra persona. La respuesta es simple. María y Jesús están íntimamente conectados en ese amor eterno, el cual es imposible separarlos. ¿Cómo separar la experiencia de madre e hijo? Una madre siempre apelará en la defensa de su hijo, y un hijo siempre retornará a los brazos de su madre. ¿Y qué es lo que hace que estos dos corazones sean totalmente inseparables?
la sangre de Cristo. Y tanto poder tiene la sangre de Cristo que ustedes me podrán contar muchísimas experiencias. Y las bellas gracias que se alcanzan a través de la veneración de la preciosísima sangre. Y a través de los milagros eucarísticos que hemos comentado, hemos visto los testimonios de cómo el vino se convierte en sangre, sangre poderosa. Y la pregunta es tan sencilla, con una respuesta tan directa para estos ataques que le hacen a María Santísima. ¿Y de dónde vino la sangre de Cristo? ¿De dónde vino cuando algunas investigaciones que se han hecho a milagros eucarísticos y análisis que se le han hecho concretos a las especies de cuerpo y sangre arrojan que hay un tipo de sangre que es claro, que es identificable, que es científico, que está probado, que es el tipo AB positivo? Y que es el tipo de sangre que predominaba en los tiempos de Jesús. Y con una sola línea genética, que es la de la madre. Obviamente porque la concepción es totalmente divina y sobrenatural. ¿Cómo negar esa existencia y negar esa evidencia que la misma naturaleza y la misma ciencia nos arroja? ¿De dónde vino esta sangre? Esta sangre que nos redimió, sangre que fue derramada en la cruz, sangre que la vemos en cada milagro eucarístico, en cada Eucaristía. Pues vino de María Santísima. ¿Cómo negar la participación de María Santísima en cada uno de los actos importantes de su Hijo? ¿Cómo negar que la sangre de María Santísima es la misma sangre de Jesús? Negar esto, por simple lógica, como estamos hablando, de la manera más sencilla, es convertir a Jesús en bastardo. Y sabemos que eso para nosotros es hasta imposible de poderlo pronunciar o de enunciarlo. Para estas denominaciones, si el Jesús de ellos no es hijo de la Virgen María, ¿cómo entender los pasajes proféticos que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre Emmanuel? Si no es este el hijo que ellos siguen, sería otro Jesús entonces. Es el ansia y la fuerza satánica de la mentira, en la cual muchos terminan enredándose como una serpiente y se quedan como en un nudo de anzuelos en una red, envueltos allí. Negar lo obvio es como suicidarse. ¿Acaso los protestantes nos podrán enseñar un solo ejemplo en la historia donde una madre fue capaz de subir al Calvario viendo a su hijo sufrir de un modo tan cruel? En la historia no hay ninguno de estos relatos. Y la vida de Jesús sabemos que es histórica. La vida de Jesús tiene una participación muy grande en la historia de la humanidad, porque hay un antes de Cristo y un... Nunca podrá encontrarse tal criatura que muestre de manera estricta e inseparable esa conexión amorosa que existía entre ellos. ¿Cuál sería
la madre que pudiera seguirle a su hijo en ese mismo camino. Nadie en la tierra tendría la fortaleza espiritual de María para poder soportar sin desmayarse, sin gritar, sin descabellarse, sin enloquecerse o simplemente sin llegar a morir. María no reaccionó de esta manera. Simplemente porque ella fue la única mujer en la tierra capaz de pasar tan dura prueba sin caer en el desespero, tenerse en la humildad y en la obediencia, aceptó la muerte de su hijo, pues el Padre así lo pedía. Y así en esa gran prueba recordamos que en el Antiguo Testamento el Padre también le pidió a Abraham esa gran prueba de fe de entregar a su hijo. A una madre de esta categoría, ¿acaso Jesús podrá negarle algo? Podríamos decir que Dios no está muy ocupado para prestarnos atención. La situación está en que a Él le agrada de sobremanera atender nuestras peticiones por intermedio de María, porque es la manera de gratificarle y de honrar tal sacrificio. Y para eso nos la dio como madre. Por eso ella es la intercesora, ella es la perfecta intercesora. Porque nosotros acudimos a ella como madre, y cuando acudimos, el cielo festeja que nosotros estemos reconociéndole como madre. Hay que entender que Dios actúa de esta manera porque así se fustiga el infierno. Cada vez que nosotros acudimos a María Santísima, cada vez que nosotros rezamos el Santo Rosario, cada vez que nosotros ofrecemos el Ángelus o cualquier bella oración dedicada a María Santísima para alabar a Dios Padre, que todas las oraciones a María Santísima tienen como fruto y última punto de llegada es la alabanza a Dios Padre. Cada vez que nosotros hacemos esto, el infierno se estremece. No podemos negar la participación de María Santísima, que es bíblica. La mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, que está en el Génesis y en el Apocalipsis. Y esto es solo posible por el inmenso poder que Dios depositó en ella. Es por eso que Dios la hizo llena de todas las gracias. Necesitaríamos mucho tiempo para decir el misterio de María Santísima. Pero si cada protestante, si cada evangélico leyera las revelaciones hermosas y que por lo cual pastores se han convertido también, entenderían el gran misterio que hay en María Santísima. Si no, que empiecen a leer a Luisa Picarreta, que empiecen a leer La mística ciudad de Dios, Ana Catalina Emery, y a tantos y tantos que han sentido el amor de María en su corazón. Basta darle una mirada a San Luis María Griñón de Montfort, a quien el Espíritu Santo movió su mano para escribir
todas las cosas hermosas sobre María Santísima. Todos pecaron en la historia y todos hemos pecado, con excepción de María Santísima, que nació sin pecado original y nunca pecó en toda su vida, porque jamás demonio alguno ha llegado cerca de ella, ni a la distancia, podríamos decir, de 1000 años luz. El infierno jamás ha tenido poder alguno sobre esta fantástica criatura de Dios. ¿Cómo pueden decir que es llena de gracias? Y nosotros, ¿cómo podemos decir que ella es llena de gracia si le negamos las gracias más elementales? ¿Acaso podemos negarle a Dios el poder de crear una mujer tan especial, tan única, tan perfecta, para ser ese receptáculo de igual modo especial para recibir a Jesús, que es el Hijo de Dios? ¿Cómo se puede imaginar y cómo pueden ellos imaginar a un Dios purísimo, perfectísimo, naciendo de una pecadora? ¿Cómo es eso posible? Por esta razón, y insistir y casi exigir, ¿qué es lo que buscan ellos? Catalogarla de las maneras más viles y de interpretar que su vientre estaba manchado. Y simplemente lo hacen para llevar a la polémica, para ofuscar la verdad, para permitir que Satanás dance en medio de ellos con todas estas alegorías y darle el poder a él, atacando a María Santísima. Es allí cuando nosotros debemos reconocer y ver que María fue siempre totalmente por entero de Jesús y Dios y de nadie más. Su vida fue entero para él, como madre extremada, pero sobre todo, y esto es muy claro, como humilde y fiel sirviente, al punto de ser esclava y declararse esclava. Nuestra Madre María era tan fantástica, dotada de Dios, que ella tenía entre muchos dones el don de la clarividencia. Y por este don, delante de sus ojos, de sus oídos y sobre todo de su corazón, cada acto de Jesús, cada pensamiento, cada sufrimiento de él, ella lo veía, lo sentía, oraba, lo sufría y también en los momentos se alegraba con su hijo por donde quiera que ella estuviera, que él estuviera. Es simplemente imaginarnos cuando a él lo prenden en el huerto de los olivos. Ella desde su cuarto estaba asistiendo todo esto en oración. Cuando él fue flagelado horrorosamente en la casa de los sumos sacerdotes por horas seguidas, ella, sin salir allí de su cuarto en oración, veía todo místicamente y sentía las mismas cosas. Nada se le escapaba, ni siquiera los pensamientos tan atroces que el infierno estaba tramando actuar en ese momento. Es allí cuando nosotros entendemos ese título tan noble que tiene de Reina de los Mártires. Y solo basta preguntarnos o asimilarnos que si ella es Reina de los Mártires y todo está representada, todas las advocaciones marianas tienen una representación, tienen una imagen, tienen una pintura. ¿Y cuál es la Reina de los Mártires? Podríamos preguntarnos. ¿Cuál es la imagen que nosotros conocemos
siendo ella reina de los mártires. Muy sencillo. Cada vez que vemos una imagen, un cuadro, un bulto, con María y el niño en los brazos, sabemos que allí mismo, en medio de tanta ternura, ella nos está diciendo, este es mi martirio. Y por eso lo tiene muy cerca a su corazón. Por eso siempre lo está abrazando. Mientras estos verdugos estaban maltratando tan duramente a Jesús, rasgándole toda su integridad, como era costumbre en aquella época, María, usando su imperio de reina, sin salir de su momento de oración y de su lugar de oración, donde se encontraba allí de rodillas, fulminaba al demonio en medio de ese ataque. Y debilitaba también, a través de la oración, las fuerzas de ese verdugo que estaba masacrando a Jesús. No podemos desmerecer a María Santísima, porque desmerecerla a ella es desmerecer a Jesús. Porque ellos son la perfecta simbiosis. Simbiosis que es única, que es inseparable, que es indestructible. Aunque 1000 fiernos y 1000 sectas ataquen. ¿Cómo no analizar el bello cántico de María? María lo dice de sus propios labios. Alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Y eso solo lo podía exclamar un corazón y un alma que estuviese llena en plenitud del Espíritu Santo. La extrema humildad de María Santísima. Y aún así, ella se sentía pecadora. Qué humildad tan grande la de María Santísima, que siempre estaba inclinada en esa actitud de oración y nunca se creyó santa. Jamás quiso ser diferente a nadie, ni nunca quiso ser más que nadie. Ella siempre fue la menor, la más pequeña, la más humilde, la esclava. Y empieza a ser esclava desde que entra a los 3 años al templo, a formarse y a entrar en ese contacto y en esa misticidad con Dios. Por esta razón es que no permitió que se contasen las cosas que los apóstoles vieron y vivenciaron de ella. ¿Acaso en el momento en que el Espíritu Santo en Pentecostés vino sobre los apóstoles, no fue por la intercesión de María? ¿Y qué más no sucedió en ese momento que no está narrado allí? En esa presencia tan importante de María Santísima. ¿Cuánto no conoció Juan de María? Es simplemente de pensarlo. Si Jesús se la entregó allí en la cruz y se la llevó a vivir consigo, ¿cuánto no conoció de María Santísima? ¿De cuánto no fue testigo Juan? Y ella no permitió que se escribiese algo sin que no fuese solo y exclusivamente de Jesús. Por eso basta ya de desmerecer el nombre de María Santísima y de reconocer que quien lo haga está cometiendo una falta muy grave espiritualmente. Debemos sentir un amor entrañable por María Santísima. Debemos nosotros enorgullecernos de su corazón inmaculado.
Debemos sentir total orgullo de que ella es nuestra madre y que recibió tantas gracias para poder derramar sobre nosotros y por su intercesión todas las gracias de Dios. Es el canal, es el puente perfecto entre Dios y nosotros. Basta de estos ataques, pero por sobre todo, que aunque fuese difícil detenerlos, basta nuestra actitud de no entrar en ello. Si seremos juzgados en toda palabra, en toda actitud, imagínense qué nos tendrán en lista en la defensa de María. ¿Cuánto no tendríamos que hablar de esta situación? Nos faltaría mucho tiempo, porque es algo muy grande. No rechacemos y no permitamos rechazar a María, a la cual Dios mismo nos la entregó como madre. Y el testimonio está allí al pie de la cruz. He ahí a tu madre. He ahí a tu hijo. Y si todo nos vino por medio de los apóstoles, simple lógica, si todo nos vino en heredad por medio de los apóstoles, ¿acaso esa herencia de maternidad no viene directamente hacia nosotros? Rechazar a María es rechazar la divina filiación. Es cosa tan sencilla y tan lógica. Rechazar a María es rechazar la filiación que tenemos con Jesús. Si la rechazamos o si la rechazan a ella como madre, quiere decir que no hay una conexión filial con Jesús. En todo caso, todas estas personas se intitulan de sabios conocedores de la Biblia. Y son tan sabios conocedores de la Biblia que desconocen que la palabra primo en la Biblia no existe. Que existe es la palabra hermano, por la importancia de los clanes. Y desconocen toda una historia que hay, que la iglesia misma la ha investigado, sobre la familia de María Santísima y en la cual se refleja directamente en los evangelios, en los cuales hay unos detalles tan interesantes sobre el actuar de la familia de Jesús, de esos primos, en la misma vida misionera. Si Jesús tuvo tal impacto en la sociedad, ¿no sería que su familia también se dejó impactar y que algunos de sus primos estuviesen allí en ese núcleo de los discípulos y de los apóstoles? Pues si ellos son tan estudiosos de la Biblia, deberían conocer que uno de los primos, José Barsabás, es el mismo en el que es citado en la Biblia juntamente con Matías cuando los eligieron o cuando lo eligieron el nombre para ocupar el puesto que había dejado Judas. Y así hay muchos detalles muy claros bíblicos en las cuales alejan esta ridícula teoría que los protestantes siempre acuden. Y muy claro. Y por eso lean ustedes los artículos de Un Paso al Día. Entre los 12 apóstoles Jesús escogió 4 primos y a otros parientes entre los 72. Es así de sencillo y de claro y está demostrado. Jesús santificó a los suyos. Por eso
podríamos resumir a razón del tiempo una situación que es también dogma, que María fue virgen antes del casamiento, lo fue durante el casamiento y continuó siendo virgen después del nacimiento de su hijo, porque jamás fue tocada por hombre alguno. Y como estas personas denigran tanto de María Santísima, desconocen toda la vida de San José. Por eso les es fácil hablar tantas tonterías y tantas ridiculeces. Desconocen que José había hecho un voto perpetuo de virginidad y que lo cumplió. Un voto de castidad. Que le fue todo revelado en sueños. Que le fue revelada la verdadera identidad de María y para qué venía y cuál era su misión. Que José a través de María se convierte en el primer discípulo mariano y el primer adorador a través del vientre de María, y después siguió adorando de manera directa a ese que nosotros adoramos. Esto es analizar a María desde unos pequeños conceptos. Y ustedes saben que en redes sociales hay apologetas muy ilustrados que dan muchas más razones. Y nos podrían dar mucho más detalles. Por eso les recomiendo leer en la página unpasoaldía.com el final del artículo de Dulce Corazón de María. Una bella recopilación que una página muy prestigiosa relata de esta defensa de María, de esta gracia que se tiene al conocer y al tener a nosotros esa madre tan ejemplar y esa mujer tan ejemplar. Por eso que esta reflexión en el día de hoy nos permita amar muchísimo más el dulce corazón de María, porque amando el dulce corazón de María, ella misma nos lleva al sagrado corazón de Jesús. Acción que la fortalecemos y la vivificamos a través del rezo del Santo Rosario. Por eso no te olvides unirte a esta campaña del rezo del Santo Rosario por el mundo, por la conversión de los corazones. No nos cuesta mucho ponernos de rodillas y pedir misericordia a Dios Padre a través del corazón de María, para que todos los corazones se conviertan. Que no pase el tiempo sin poder nosotros interceder por tantos que en este momento han perdido hasta la esperanza, y que todos podamos entender que el propósito es alcanzar esa purificación y desprendimiento para poder preparar en el tiempo de Dios el reinado del Inmaculado Corazón de María, que es el preámbulo al reinado eucarístico de Jesús. Por eso, fortalezcamos nuestra fe a través del rezo del Santo Rosario, que meditando el Santo Rosario hacemos de nuestra vida una escuelita de Jesús. Esa escuelita de Jesús en la que nosotros debemos entrar, en la que nosotros debemos dar ese cambio de vida. Queridos amigos, queridos hermanos, que el Santo Cielo les bendiga. Gracias por esta oportunidad y si Dios lo permite, estaremos mañana con una nueva reflexión. Bendiciones.